Bueno, pues, ¿qué vamos a ver a lo largo aproximadamente de esta hora y media? En primer lugar, vamos a hablar acerca de la ISO 31000, en qué consiste exactamente esta norma. Veremos también, en términos generales, las metodologías de análisis de riesgos que de alguna manera la ISO 31000 orienta, cómo se lleva a cabo los procesos de gestión de riesgos en las organizaciones. Nosotros lo vamos a dirigir exclusivamente a museos. ¿Cuáles son las problemáticas frecuentes que van a aparecernos, si no nos han aparecido ya, en la gestión de riesgos? Automatización del sistema de gestión de riesgos según la norma ISO 31000, es decir, que de alguna manera pues vamos a intentar nosotros ver cómo podemos pues ayudar a realizar de un modo más automático la gestión de riesgos en los museos. Y lo que es importante, y vamos a extendernos bastante más, es la realización del supuesto práctico del desarrollo de la gestión de riesgos. Es decir, vamos a hacer un ejemplo para que lo que anteriormente la norma ISO 31000 nos propone, pues veamos cómo es posible desarrollarlo y llevarlo a la práctica. Empezamos ya con la primera parte, que es acerca de la ISO 31000. Muchos de ustedes, probablemente todos, conozcan la ISO 31000 y saber pues, que en términos generales la ISO 31000 nace como una necesidad, ya que existían diferentes métodos, metodologías, sistemas, habían, digamos, diferentes tendencias a la hora de gestionar los riesgos, no ya en sí de los museos, sino en general de las organizaciones. Ante ese, digamos, desbordamiento de datos y de métodos y de tendencias, la ISO 31000 intentó estandarizar todo esto y propuso este sistema de gestión de riesgos que nosotros vamos, como hemos dicho, a aplicar al patrimonio museológico. En el 2009 se publicó y tuvo su primera revisión hace muy poco, en el año 2018, en el cual, y basado un poco en la experiencia del desarrollo e implantación en los años anteriores, pues hicieron algunas modificaciones. ¿Y realmente en qué consiste esta norma ISO 31000? Bueno, pues es muy sencillo. Establece, y esto es fundamental, una serie de principios, es decir, una serie de líneas de guía o de orientación que nos van a permitir fácilmente implantar en las organizaciones un sistema para la gestión de riesgos. En el caso de los museos, pues para los museos un sistema de gestión de riesgos. Una ventaja o, según otros, inconveniente es que es una norma no certificable. Es decir, la ventaja que no necesitamos una auditoría externa o un equipo auditor que realmente nos verifique la implantación correcta en los museos de esta norma. Inconvenientes, pues que se queda todo a nuestra, digamos, voluntad. Por lo tanto, quizá para unos es una ventaja, para otros puede ser un inconveniente, no saber si realmente se han alcanzado los objetivos de la norma ISO 31000. Pero en cualquier caso, lo que pretende es descubrir qué riesgos hay, gestionarlos y controlarlos. Eso es, en definitiva, lo que pretende la ISO 31000. Hay diferentes sistemas de análisis de riesgos. Métodos cualitativos, ahora veremos cuáles son, métodos semicuantitativos y métodos cuantitativos. En realidad, van, digamos, de mayor a menor, digamos, importancia. Los más importantes son los métodos cuantitativos, ¿de acuerdo? Es decir, los métodos cuantitativos, digamos que van a ser, ahora lo veremos, los más exactos, aunque siempre tendremos cierta incertidumbre a la hora de analizar los riesgos. Pero si hablamos, por ejemplo, de métodos cualitativos, estos métodos que nosotros no vamos a proponer, ¿de acuerdo?, se apoyan en la experiencia, en la intuición,
en digamos, en informes y opiniones de especialistas, etcétera. Por lo tanto, se prestan a interpretaciones muy diferentes, ya que depende de la persona que en última instancia va a tomar la decisión, pues de esos informes y de esas entrevistas, de esos juicios y opiniones de especialistas, pues va a elaborar, digamos, unas conclusiones. No están esas conclusiones cuantificadas, ya como estamos viendo, es decir, se podrá tomar en consideración unos aspectos u otros aspectos, pero nunca cuantificados. Y eso puede traer lugar a interpretaciones diferentes en función de la persona que está realizando el análisis de riesgo, en este caso, de los museos. En cuanto a los métodos semicuantitativos, pues es en cierta medida algo más exacto que los métodos cualitativos, pero aún así no son perfectamente cuantificables. Es decir, se apoyan en informes, en valoraciones, etcétera, pero aquí ya clasificamos los riesgos con descripciones mediante palabras como medio, alto, bajo, peligroso, no peligroso, etcétera. ¿De acuerdo? Nosotros intentaremos, en la medida de lo posible, para analizar los riesgos de los museos, utilizar métodos cuantitativos. Concretamente, la metodología que luego veremos y que nosotros vamos a recomendar aplicar es la metodología ABC, es decir, es un sistema bastante fácil de aplicar y que nos va a permitir calcular el nivel de riesgo de cada uno de los diferentes riesgos que pueden acechar al museo. Y esto nos permitirá luego, como van a tener un valor, digamos, numérico, va a tener el nivel de riesgo del proyecto, va a tener una cuantificación numérica, esto nos permitirá establecer un orden para actuar o para proceder frente a los mismos. Y esto es lo importante. Por eso, el sistema de gestión de riesgos de la ISO 31000 hace, digamos, hincapié en estas metodologías de análisis de riesgos y, en definitiva, los métodos cuantitativos pues van a ser aquellos métodos preferidos porque vamos a tener una expresión numérica del riesgo que nos va a permitir clasificarlo. Bien, ¿y cuál va a ser el proceso de gestión de riesgos que vamos nosotros a tener que hacer? Porque, claro, evidentemente, de alguna manera, la gestión de riesgos se está llevando actualmente a cabo. ¿De acuerdo? Es decir, todos como responsables en sus diferentes, digamos, estamentos o apartados, estarán realizando una gestión de riesgos. Esa gestión de riesgos se puede aproximar más o menos a las, digamos, líneas generales establecidas por la ISO 31000. Pero exactamente, ¿qué es lo que dice la ISO 31000? Bueno, pues ahí lo tenemos. Es decir, vamos a analizar parte por parte los diferentes pasos que, según la ISO 31000, deberemos realizar. En primer lugar, la primera parte sería lo que se llama establecer el contexto. Es decir, hay que analizar aquellos aspectos que sean relevantes, que tengan importancia para nuestro museo. Por ejemplo, el ambiente político, el ambiente sociocultural, aspectos legales, contexto económico, aspectos administrativos, etc. ¿Y esto por qué? Bueno, porque el ambiente político, porque puede haber predisposición política a mantener las instituciones, los museos, y en cuanto hay una intencionalidad política del mantenimiento de los mismos, podemos tener a lo mejor no ayuda económica, pero sí ayuda en otros sentidos, como por ejemplo en investigación, por ejemplo en, digamos, soporte universitario, soporte de profesionales, etcétera. Y lo mismo con los diferentes aspectos que estamos estableciendo aquí en este contexto. Por lo tanto, el primer paso que establece la ISO 31000 es englobar el museo en un ambiente o en un contexto para que seamos conocedores de todo lo que contamos o podemos contar. Una vez ya nos hemos centrado en lo que sería el contexto, vamos a identificar los riesgos. Es decir, vamos a hacernos una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿qué puede suceder? ¿Cuándo puede suceder? ¿Dónde puede suceder? Si sucede, ¿qué pasará con lo que tenemos, con el acervo del museo?
etcétera. Por lo tanto, hay que identificar todos esos riesgos. Y esos riesgos, como hay muchos o pueden ser de diferentes tipologías o naturalezas, vamos a intentar agruparlos. Ahora luego veremos en nuestra propuesta cómo los hemos agrupado. Una vez hemos establecido el contexto e identificado riesgos, vamos a proceder al análisis de los mismos. Y va a ser aquí donde vamos a tener que aplicar ya una metodología. En principio, la metodología que nosotros nos hemos propuesto es una metodología que nos permite saber o determinar la frecuencia con la que dichos riesgos se van a producir. Además, si se producen, qué pérdida, qué porcentaje de pérdida del valor vamos a tener en el acervo o en parte del acervo y, lógicamente, qué porcentaje del acervo se verá afectada. Es decir, si sucediese un incendio, hemos de determinar con qué frecuencia se va a producir el incendio, a lo mejor cada 25, cada 50, cada 200 años. Si se produjese un incendio, ¿cuál sería la pérdida de valor de los objetos y qué porcentaje del acervo se vería afectada? Así pues, todo esto nos permitirá, asignando valores que luego veremos cómo, calcular la magnitud del riesgo. Una vez nosotros ya sabemos esa magnitud del riesgo, pues ya estamos en condiciones de evaluar esos riesgos, comparar criterios y establecer prioridades. Es decir, llegaríamos al último de los pasos. Así pues, el sistema ISO 31000 para gestionar los riesgos sigue esta secuencia que estamos viendo aquí. Una vez hemos calculado la magnitud del riesgo, tendremos que ordenarlos y clasificarlos, comparar criterios y establecer, muy importante, las prioridades. ¿Sobre qué riesgos deberemos de tener prioridad? Evidentemente, sobre aquellos riesgos que nosotros sepamos que son los más graves, los que mayor frecuencia producen, mayor pérdida de valor y el porcentaje del acervo afectada es mayor. En estos casos, lo que haremos es establecer una serie de prioridades y organizarlos. A continuación, aquellos riesgos que estén fuera de un, digamos, como una magnitud, digamos, asumible por la organización, en este caso por el museo, entonces deberán ser objeto de tratamiento. Es decir, riesgo por riesgo deberá de sufrir este proceso. ¿Aceptamos el riesgo? Sí. Luego entonces ese riesgo será objeto de monitoreo y revisión periódica. Esto lo haremos mediante auditorías, en primer lugar, de implantación del sistema de gestión que hayamos desarrollado y, en segundo lugar, auditorías de revisión. ¿Con qué frecuencia? Bueno, con la frecuencia que nosotros consideremos la más apropiada. Puede ser anual, puede ser trimestral, podría ser bianual o cada 10 años. Eso ya cada, digamos, museo pues tiene la particularidad de hacer estas auditorías. La de implantación sí que será al poco tiempo de implantar el sistema y las de revisión con la periodicidad que uno contemple. Cuando un riesgo es aceptable, entonces directamente pasa a formar parte del monitoreo, es decir, de un control periódico. Pero, ¿qué pasa con los riesgos que no son aceptables? En este caso, los riesgos que no son aceptables habrá que tratarlos, identificar el tratamiento que hemos de darle, evaluar nuevamente, analizar nuevamente el riesgo y volver a repetir el proceso. Es decir, entraremos nuevamente a identificar el riesgo, analizarlo, evaluarlo y si sale ya aceptable con las medidas que hemos adoptado, pues pasaría ya a monitoreo y revisión. Y si no sale aceptable, pues nuevamente aquellos riesgos que después de no haber salido aceptable siguen sin salir aceptable, pues habrá que tomar medidas más contingentes, más drásticas, más duras para que esto podamos nosotros controlarlo. Bien, todo este proceso es lo que sería el sistema de gestión propuesto por la ISO
31.000. Ahora bien, no vamos a ser, digamos, optimistas. Vamos a enfrentarnos a una serie de problemas. Pero esos obstáculos, esos problemas, si los conocemos de antemano, pues es mucho mejor porque podemos ya con anterioridad a los mismos estar preparados frente a ellos. Y tenemos dos tipos de obstáculos. Unos obstáculos, que son los que aparecen aquí, obstáculos relacionados con la etapa de implementación, y vamos a analizarlos rápidamente. El primero es resistencia al cambio. Es decir, estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera y de repente, si queremos basarnos en los criterios establecidos por la ISO 31000, probablemente no es que lo estemos haciendo mal, pero probablemente tendremos que cambiar nuestro criterio a las líneas establecidas por la ISO. Eso supone el cambiar nuestro modo, nuestra forma de trabajo y, por lo tanto, cualquier cambio siempre hay un rechazo porque supone un esfuerzo. En este sentido, esa resistencia al cambio puede ocasionar un rechazo al desarrollo o a la implementación de los nuevos procesos. Pero bueno, esto va a pasarnos no solamente con la gestión de riesgos, sino nos va a pasar con cualquier sistema de gestión, el ISO 9000, la 45000, etcétera, con cualquiera. Es decir, que independientemente de si se trata de gestión de riesgos o no, siempre que hay un cambio en una organización, eso supone un rechazo. El rechazo empieza a veces por el propio equipo de desarrollo. Entonces, hemos de ser conscientes de que es posible que tengamos que luchar frente a esa resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque evidentemente hemos de mirar siempre de cara al futuro y nunca de cara al pasado. Y el futuro, vamos a ver que es, de alguna manera, pues obtener un sistema estándar como es la ISO 31000 para gestionar los riesgos. Será más fácil para personas que tengan que sustituirnos, será más fácil para los equipos auditores, será más fácil para los equipos de desarrollo el trabajar con sistemas que están ampliamente extendidos. Son sistemas estándar. Por lo tanto, es mucho mejor porque vamos a encontrar más profesionales, va a ser más fácil los cambios, la sustitución de personal, etcétera. El segundo de los obstáculos es el tiempo. Uno de los problemas que tenemos hoy en día es que nos gustan las cosas inmediatas. Es decir, quiero apretar el botón y comprar. Quiero, de alguna manera, hacer un pedido y que me lo suministren. Bien, y esto no va a pasar con el sistema de gestión. El tiempo, es decir, hay un tiempo de desarrollo del sistema y hay un tiempo de implantación del sistema. Y entre que el sistema empieza a desarrollarse e empieza a implantarse, puede transcurrir cierto tiempo. Por lo tanto, aquellos que esperen resultados ya, hemos de tener en cuenta que el sistema de gestión no se desarrolla en una mañana, ni se implanta en otra mañana, sino que se va a dilatar en el tiempo. Por lo tanto, esta falta de inmediatez puede, de alguna manera, pues el sentirse uno pues desplazado o rechazar el sistema de gestión. Otro de los problemas con los que nos podemos enfrentar son criterios distintos. Es decir, tenemos, por falta de coordinación, muchos responsables, muchos equipos responsables y entonces faltan, digamos, coordinar esos criterios. No es que la gente esté equivocada, sino que de alguna manera hay que poner un rumbo y organizar todo esto. Así pues, es frecuente una falta de coordinación de equipos. Y luego, ya dos problemas. Uno, que es el incumplimiento de plazos. Hemos planificado mal y decimos, bueno, ya sabemos que esto no es inmediato, pero esto lo queremos tener un mes para desarrollar el sistema de gestión y otro mes para implantarlo. Entonces, vamos a incumplir plazos. ¿Por qué? Porque probablemente no nos va a costar un mes desarrollar el sistema de gestión de riesgos si lo queremos hacer bien. Y tampoco nos va a costar un mes el implantarlo, si lo queremos hacer bien. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la gestión de riesgos es algo que debemos de tener claro que no podemos ir con prisas. Hay que hacerlo bien para evitar tener que repetir una y otra vez lo mismo. Por lo tanto, el incumplimiento de plazos o una mala planificación pueden ver nuestros objetivos un poco truncados. Y luego,
Otro problema es que se desarrolle el sistema de gestión, pero luego después que no se implemente en el museo. Es decir, hemos realizado un esfuerzo, pero al final nos hemos quedado medias, porque luego, o bien por falta de personal, o bien por falta de medios, no se implementa. Todos estos obstáculos relacionados con la etapa de implementación, nosotros con la propuesta que vamos a hacer vamos a intentar frenarlos. Es decir, que el cambio no sea drástico, es decir, no suponga un trauma para el personal. El tiempo vamos a intentar acortarlo al mínimo. Los criterios distintos, que sea fácil llevar la coordinación de equipos, incumplir plazos por una mala planificación que se limite a, digamos, a errores puntuales, y el aplazamiento, pues que no suponga tampoco un trauma el implementar lo que ya hemos desarrollado. Todo esto lo vamos a intentar nosotros, ahora luego lo veremos, a resolver. En cuanto a los obstáculos relacionados con la etapa del mantenimiento, pues lo mismo. A veces no tenemos ni medios ni recursos suficientes para poner en marcha lo que sería el monitoreo y revisión, es decir, el mantenimiento del sistema de gestión desarrollado. A veces, por falta de previsión y organización, empezamos a realizar un mantenimiento que realmente tampoco tenemos implantado correctamente, y por lo tanto, si una cosa ya se ha implantado a medias, pues el mantenimiento que vayamos a hacer va a ser dificultoso. Esto igualmente nosotros vamos a intentar resolverlo, y vamos a intentar resolverlos porque con la propuesta que nosotros tenemos vamos a intentar en cierta medida pues evitarnos este problema, estos obstáculos que pueden aparecer en la etapa de mantenimiento. Así, nosotros lo que pretendemos es, por un lado, ofrecer el modo y la forma de desarrollar un sistema de gestión de riesgos basado en la ISO 31000, y, por otro lado, dar respuesta a los problemas más frecuentes que nos van a poder surgir. Y para ello ya es momento de que propongamos la automatización del sistema de gestión de riesgos en museos. Es decir, vamos a nosotros tratar de, con esta aplicación de software que vamos a proponer, el que se pueda desarrollar siguiendo exactamente los criterios y las líneas de la ISO 31000, pues tal como estamos observando, analizar el contexto, identificar los riesgos, analizar los riesgos, evaluar los riesgos, establecer el tratamiento de riesgos y, aspecto importante, un monitoreo y revisión de riesgos. Es decir, que vamos a intentar de alguna manera, por un lado, como hemos dicho, dar digamos, respuesta al desarrollo basado en la ISO 31000 de la evaluación y gestión de riesgos, y por otro lado el problema del monitoreo. Y todo esto lo vamos a hacer ahora mediante un supuesto práctico de desarrollo de gestión de riesgos. Es decir, este supuesto práctico, lo explico así por encima, vamos a suponer, vamos a partir del principio de que tenemos un museo, llamémosle X, ¿vale?, en el que el museo va a realizar una cesión temporal de 2 colecciones de cuadros por un periodo de 12 meses. Vamos a extraer 2 colecciones que tenemos en el museo para una cesión temporal de esas 2 colecciones. La cesión es para exhibirla en 2 salas ubicadas en los bajos de un local del ayuntamiento. Este bajo ha sido especialmente habilitado para ello. Y en este supuesto práctico, lo que vamos a realizar es esta gestión de riesgos desde el principio hasta el final. Para ello, y para que veamos un poco, cuando hablamos de las 2 colecciones de cuadros, pues supongamos que la primera colección es o son este tipo de cuadros, ¿de acuerdo? Y la segunda colección, esta otra colección de cuadros. Ambas colecciones hemos dicho que van a los bajos de un ayuntamiento. Hay 2 salas habilitadas, una sala más pequeña a la izquierda, una sala mayor a la derecha. En principio, las salas no son salas de exposición ni de museo, pero se van a acondicionar para que durante este periodo de un año se puedan exponer itinerantemente estas colecciones. El plano de situación, vemos que es en una ciudad y que, por lo tanto, no nos preocupa. Así pues, a partir de esta, digamos, supuesto práctico que vamos a desarrollar, lo he explicado un poco para que no nos venga
de nuevo, ¿de acuerdo? Vamos a desarrollar el sistema. Un momento. Vamos a ver. A ver, un momento que... A ver, por favor, que me he ido. A ver, espere un momento que... A ver, me he salido sin querer. Un momento, ¿eh? Vamos a compartir pantalla y vamos a ver aquí. Bien, ya tienen que estar viendo la aplicación de software en sus equipos. ¿Vale? Bien, pues esto sería. Es decir, la idea va a ser la siguiente. Con esta aplicación de software nosotros podemos dar cumplimiento, o mejor dicho, seguir las prescripciones establecidas en la ISO 31000 y que previamente hemos dado. Análisis del contexto, identificación de riesgos, análisis de riesgos, evaluación de riesgos, tratamiento de riesgos y luego, en último apartado, aquellos riesgos que hayan sido establecidos, unas etapas de control, hemos planificado la implementación, etcétera, pues el monitoreo y revisión de los mismos. Bien, vamos a ver ahora nosotros, en primer lugar, y antes de empezar con el supuesto práctico, vamos a ver cómo funciona la aplicación. Con esto vamos a quitar ya miedo y rechazo al cambio. Vamos a ver. Nosotros empezaremos en sentido descendente navegando por el árbol explorador. ¿De acuerdo? Esto trae como consecuencia de que no vamos a tener que ir pegando tumbos para el desarrollo, sino seguimos una secuencia ordenada. Cuando entramos a un ítem concreto, observaremos cómo este ítem concreto pues me va a preguntar, en este caso, una serie de datos y yo voy a ir cumplimentando esos datos. Es decir, así de sencillo, ni más ni menos que ir dando cumplimentación a los datos que se solicitan. Gestores y profesionales responsables. Igualmente ahí los tenemos. Teclearíamos el nombre, el cargo, la localización y ya hemos observado que cuando accedemos a cualquiera de los ítems, observaremos cómo nosotros tenemos un texto por defecto. En principio, yo le estoy poniendo que incluir este texto por defecto, pero si accedemos a un ítem, hemos de saber, bueno, para que no pegue tumbos, vamos a tratar, un momento, porque si no vamos a tratar de mover la pantalla más hacia allá. A ver, entramos en un ítem cualquiera, vale, efectivamente, y ahora ya sale centrado. Si es que si no, evitamos problemas. Bien, estaba comentando de que cuando accedemos a un ítem concreto en el cual aparece un texto o pueden aparecer, como estamos viendo, imágenes, esas imágenes las he insertado yo. Son imágenes que desde el botón de insertar imagen se pueden insertar. Por lo tanto, ya tenemos algo claro. Es decir, podemos realizar perfectamente el desarrollo de la gestión de riesgos simplemente dejándonos guiar y que la base de datos de la aplicación que nos propone un texto por defecto, este texto por defecto que me propone, modificarlo en parte, en su totalidad, añadir nuevos parámetros, nuevos aspectos, tal como estamos viendo, eliminar otros, o sea, que realmente está preparada la aplicación para dar flexibilidad total al equipo o al responsable que va a desarrollar el sistema de gestión de riesgo. Si analizamos los datos, observaremos cómo poco a poco vamos dándole forma, contexto, hablamos de los aspectos relevantes del contexto y en este sentido aparecen diferentes carpetas, tal como estamos observando. Carpetas que deberemos de ir
cumplimentando datos. Es decir, ambiente político, pues los aspectos más significativos del ambiente político o la situación política actual es que pues, no hay cierta predisposición o la tendencia debido al ambiente económico actual, pues no hay una intencionalidad de invertir en cultura y que por lo tanto pues hemos de buscar otros medios de financiación, otros medios, etcétera. Es decir, poco a poco nosotros vamos dándole forma al documento. Cuando yo he modificado tanto de una carpeta como de cualquier carpeta, he modificado datos, le digo incluir y lo que se incluye es todo esto. Si le digo no incluir, pierdo todo lo que he tecleado. Lo mismo que si le digo cancelar. En cualquier caso, le digo incluir y observemos como en aspectos relevantes del contexto, actualmente no hay ningún icono verde. Si le digo incluir, se pone un icono verde. Pero si yo cuando entro a un ítem le digo no incluir o cancelar, no aparece el icono verde. Esto quiere decir que a medida de que nosotros vamos desarrollando el sistema de gestión y vamos cumplimentando datos, lo que vamos teniendo no es ni más ni menos que un índice de aquello que estamos incluyendo. Porque si yo cambio, es decir, si yo, por ejemplo, objetivos, como hemos visto, le digo no incluir, pues este ítem significa que no estará incluido en el documento que estamos desarrollando. Y así va a pasar con el resto de los ítems del árbol. Ya en el apartado de agentes de deterioro, ahora veremos en nuestro supuesto, porque ya está con muchas cosas cumplimentados y veremos que es fácil trabajar, observemos lo siguiente. Sí, pero estoy usando el teléfono, la concha de tu madre. Observemos lo siguiente. Observamos que, por un lado, hay una clasificación de agentes de deterioro. Por ejemplo, acciones naturales, y dentro de acciones naturales, las fuentes comunes, sismos, erupciones y actividad volcánica, rayos y tormentas, etc. Si alguien quiere quitar algo porque no afecta, puede quitarlo. Si alguien quiere quitarlo todo porque no afecta y poner nuevas acciones naturales diferentes a las que por defecto propone la aplicación, las añade. Y del mismo modo que hay unas fuentes comunes que dan lugar a los riesgos naturales, pues hay unos efectos comunes. Esos efectos comunes, es decir, a mí me da exactamente lo mismo un sismo que, por ejemplo, una inundación. ¿Por qué me da lo mismo? Si resulta de que voy a tener pérdida del acervo, me da lo mismo perderlo en un incendio que perderlo en un sismo que perderlo por una inundación. Lo bien cierto es que vamos a tener pérdida total o parcial de objetos, vamos a tener perforaciones, deformaciones, aceleración de los procesos de corrosión, etcétera, etcétera. Es decir, y todos aquellos otros efectos comunes que tengan que ver con las fuentes definidas anteriormente, tal como hemos visto. Bien, ahora uno me puede decir, vale, ya está claro, en el apartado de acciones naturales sí que podemos, dentro de acciones naturales, clasificar estas acciones naturales. Y podemos poner, por ejemplo, como acciones naturales, pues, por ejemplo, nevadas, porque las nevadas pueden afectar a muchos aspectos de las colecciones, etcétera, ¿vale? Porque están algunas al exterior, son obras de arte exterior y entonces pueden afectarlo. Bien. O temperaturas elevadas, me da exactamente lo mismo, podemos añadirlo. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, digo, sí, es que esta clasificación no la quiero, yo quiero otra clasificación diferente? ¿Me tengo que conformar con esta clasificación? No, para nada. Todo lo que vamos a ver ahora, los agentes de deterioro, los niveles de protección, todo lo que vamos a ver puede ser editado. Y esto es un aspecto importante. ¿Por qué es un aspecto importante? Vamos a verlo. Yo edito el árbol y ahora, al editar el árbol, por ejemplo, en agentes de deterioro, yo digo, mira, yo no quiero acciones naturales, quiero acciones, puedo editarlo, acciones de la naturaleza.
Le digo aceptar y ahora cuando pulse aceptar se modificará. Pero es que además puedo agregar ítems o puedo eliminar ítems. Por ejemplo, delincuentes, lo elimino. Por ejemplo, agua, lo elimino. ¿Por qué? Porque esa clasificación que en principio hemos hecho de agentes de deterioro no se acopla a lo que el museo quiere. En este sentido, yo digo, pues voy a agregar un ítem y pongo ejemplo de ítem. Selecciono el tipo de ítem porque yo puedo crear incluso un apartado nuevo y anidar dentro lo que quiera. En este caso sería nodo título, pero tengo nodo texto, formulario, acervo, envoltura, riesgos, comunicación, magnitud, etcétera. Vamos a ponerle, por ejemplo, nodo riesgos. Le digo aceptar y, tal como hemos visto, no lo quiero ahí. Lo quiero arriba del todo. Cuando le diga aceptar, ahora, y tal como vamos a ver, tendremos acciones de la naturaleza y ejemplo de ítem. Es decir, esto nos va a dotar de una total flexibilidad como equipo auditor o como equipo de desarrollo de la gestión de riesgos en el museo, de la posibilidad de adaptar el desarrollo a la situación real, sin necesidad de tener que dar por supuesto muchas cosas o adaptarnos a la clasificación que por defecto la aplicación hubiese propuesto. De hecho, si nos damos cuenta, hemos borrado delincuentes y ya no los tenemos y sin embargo seguimos teniendo el resto. Evidentemente, los que hemos creado, pues tal como estamos viendo, están en blanco. Habría que teclear los datos, es un ítem recién creado y en consecuencia, pues habría que teclear su contenido. Pero bueno, en cualquier caso, ya sabemos cómo es posible adaptar el árbol explorador propuesto para adaptarlo a nuestra situación real del museo. En el caso de niveles de protección, dentro del apartado de identificación de riesgos, vamos a hablar, por ejemplo, de colecciones. La aplicación por defecto, niveles de protección de la colección 1, niveles de protección del objeto 1, niveles de protección de la sala 1. Pero alguien puede decir, es que yo voy a establecer los niveles de protección que tiene mi acervo y algunas cosas las voy a estudiar por colecciones y otras las voy a estudiar por salas. Bueno, pues no hay ningún problema. No hay ningún problema. Yo puedo crear cuantas colecciones quiera anidadas en este apartado y cuantas salas quiera anidadas en este apartado. Y es posible que alguien diga, no, es que yo no quiero dividirlo ni por objetos, ni por colecciones, ni por salas. Quiero estudiarlo por vitrinas. Bueno, pues me voy a niveles de protección y aquí voy a crearme un ítem nuevo que sea de vitrinas. Es decir, me voy a editar árbol y aquí en niveles de protección digo, voy a agregar un ítem que se llame vitrinas y que sea de nodo título. ¿Dónde lo quiero? Lo quiero el primero de todos. Los otros, si no los necesito, no hace falta ni borrarlos. Los otros no hacía falta borrarlos. Y ahora aquí dentro de vitrinas, nosotros agregaríamos uno o varios. Por ejemplo, vitrina 1A. El título, en este caso, sería nodo envoltura. Le decimos aceptar y ahí lo tendríamos. Y así podemos agregar, por ejemplo, vitrina 2A, nodo envoltura. Y así, poco a poco, nos vamos nosotros configurando. Ahora, tal como vamos a ver, vamos a ignorar esta clasificación que el programa pone por defecto y nosotros nos hemos creado lo que serían los nodos para definir los niveles de protección. Bueno, y yo creo que más o menos el funcionamiento de la aplicación ya se sabe. Ya la sabemos, porque no hay más. Es decir, con lo que acabamos de mostrar, ya se sabría perfectamente trabajar con la aplicación y manejar esta aplicación de software. Ahora vamos a empezar con nuestro supuesto práctico.
Vamos a abrir y entonces vamos a abrir el supuesto práctico que tenemos, ¿vale? Ahí lo tenemos. Le decimos abrir. Vamos a ver que se está abriendo y ahí lo tenemos. Bien, vamos a agruparlo para que lo podamos ver, contraer todo y así podamos definir los diferentes aspectos. Nosotros hemos desarrollado ya este supuesto práctico para mostrarles ya un caso real. Es decir, no para explicar un poco, como estábamos haciendo antes, el funcionamiento. Lo que pretendíamos explicando el funcionamiento es, en primer lugar, quitar el miedo. Es decir, trabajar con la aplicación es muy sencillo. Es una aplicación al servicio de la persona que lo utiliza. Por lo tanto, ese rechazo inicial que puede haber a cambiar las cosas, de hacerlas como las hacemos, a, digamos, aplicar estos criterios de la ISO 31000, pues no tiene que suponer tal rechazo. No hay ningún encontronazo. Datos de identificación del museo. Bueno, y aquí vemos ya los datos del museo. Hemos dicho que era un museo X, nos hemos inventado una dirección, una fotografía exterior, en este caso, vamos a poner fotografía identifica, y en este caso podemos modificar de los bajos habilitados del ayuntamiento, ¿de acuerdo? Aquí este sería el plano cartográfico del entorno, el teléfono, el email, la web, etcétera. Y si quisiéramos añadir algún elemento más, esto es una tabla, le decimos tabla, insertar, fila por debajo. Ya tenemos una tabla más que podemos ponerle, por ejemplo, responsable, y podíamos teclear aquí perfectamente los datos de la persona que va a hacerse responsable en el ayuntamiento del patrimonio museológico que vamos a ceder temporalmente. Bien. Gestores y profesionales responsables. Y le hemos dado, ya lo habíamos visto antes, aprovechamos el texto porque nos parece bien, ¿vale? Hemos adaptado el texto para que al tratarse de los bajos de un ayuntamiento, pues que estén habilitados para el mismo, con los nombres de las personas responsables que se van a hacer cargo del acervo cedido. Definimos un poquito el concepto de riesgo, lo que entendemos aquí, la Ilustre Municipalidad de Bermejo en Buenos Aires, y entendemos como riesgo, pues tal, etcétera. Y la gestión de riesgo que vamos a hacer es la propuesta esta, que corresponde a los parámetros de la ISO 31000 y que corresponde a este mejoramiento continuo que tenemos en pantalla, ¿de acuerdo? Es decir, por un lado, analizar el contexto, identificar, etcétera, etcétera. Ahí lo tenemos. Bien. Que no queremos introducir no queremos incluir ese índice, pues así de sencillo, ya lo tenemos fuera. ¿De acuerdo? Es decir, ya lo hemos quitado. ¿Por qué algunos no van a tener el icono? Porque no los queremos incluir en el documento que vamos nosotros, y ahora luego lo veremos, a generar. Análisis del contexto. Objetivos. Los objetivos de la prevención del acervo cedido temporalmente son actuar en la prevención, planificar debidamente la conservación y tener preparadas respuestas frente a determinadas situaciones que se pueden materializar, lo que nosotros hemos pensado que puede pasar. ¿De acuerdo? Contexto. Y entonces vamos a estudiar no todos los aspectos del contexto, sino solamente el ambiente físico, aspectos administrativos, aspectos legales y aspectos económicos. Hemos analizado y digamos que teniendo en cuenta criterios y opiniones de diferente personal del museo, autoridades y patrocinadores, ¿de acuerdo? Bien. Aspectos relevantes del contexto. Y entonces observemos cómo ambiente político no lo hemos definido porque no va a influir, es decir, en el momento que el ayuntamiento se ha dirigido a nosotros para solicitarnos esa cesión temporal, se supone que hay una predisposición, digamos, político y, lógicamente, hay un ambiente sociocultural que demandaba eso. Pero hay otros aspectos relevantes del contexto que sí que nos preocupan, como es, por ejemplo, el ambiente físico. Tenemos 2 colecciones cedidas en 2 salas, y el edificio o determinadas partes del mismo puede tener, bueno, nosotros a modo de ejemplo hemos puesto problemas de limpieza, de mantenimiento de las instalaciones de protección y seguridad, de mantenimiento en general de otro tipo de instalaciones, manipulación y transporte de las obras cedidas inadecuado, etcétera, etcétera. Del mismo modo,
pues aspectos legales no vamos a tener, pero aspectos administrativos y operacionales sí podríamos tener, y actores y partes interesadas, pues no lo quiero contemplar y no lo contemplo. Por lo tanto, en este sentido, ambiente político no lo hemos contemplado, no aparecerá luego ninguna referencia en blanco, ambiente sociocultural, ambiente físico sí, aspectos legales, contexto, etcétera. Le decimos ahora incluir, y esto sería lo que nosotros en el análisis del contexto hemos desarrollado. Vamos a ver ahora agentes de deterioro y observemos, como yo he hablado ya, aquí en niveles de protección, ya me he definido los cuadros del acervo prestados. Hablamos también de las salas y he hablado también de que se trata de una exposición temporal. Por lo tanto, los niveles de protección me los he, digamos, adecuado y personalizado para mi situación concreta. Esto quiere decir que, de alguna manera, me permite el estar abierto de un modo fácil y rápido, que la aplicación se ajuste a lo que yo quiera y no yo ajustarme a lo que la aplicación quiere. Bien, definimos en primer lugar en el apartado de identificación de riesgos, definimos los objetivos. Pensamos que como acciones naturales pueden haber sismos, nunca estamos exentos de un sismo. El agua no nos preocupa, contaminantes exteriores apenas en un año nos va a preocupar, no hay fuentes contaminantes próximas. Y disociación, es decir, al ser una colección reducida y pequeña, pues no vamos a tener problemas ni de inventariarlo debidamente ni de controlar el inventario, ni nada. Por lo tanto, hemos contemplado algunos que si observamos, yo no he eliminado lo que no uso. Si agua, contaminantes y disociación no lo uso, pues no lo uso. Es decir, no tiene mayor importancia. No hace falta que lo eliminemos. Por lo tanto, podemos acelerar todavía más el proceso de desarrollo. En cuanto a acciones naturales, pues me preocupan los sismos. ¿Qué efectos comunes va a pasar? Pues pérdida total o parcial, roturas, perforaciones, rasgones y desgarros, deformaciones de los objetos, etc. Bien, si se me ocurre alguna más, ya sabemos cómo lo podemos ocurrir, ¿vale? Ya podemos realizar. Le decimos incluir. Fuerzas físicas. Respecto a las fuerzas físicas, manipulación de objetos inadecuada, almacenamiento de los objetos inadecuado, etc. Voy definiendo cuáles son las fuentes comunes que yo considero que puede darse el caso. Me tengo que adelantar. Un sistema de gestión de riesgos no tiene que ser posterior a los hechos, sino adelantarse a los hechos que puedan ocasionar los problemas en el acervo. Por lo tanto, yo estoy estudiando y para que no se me olvide nada, pues un aspecto que es interesante saber es que cuando entro en un ítem, por ejemplo, agua no está incluido, ¿de acuerdo? Pero si yo entro en agua, observemos como por defecto la aplicación, la base de datos de la aplicación ya me propone toda una serie de fuentes y una serie de efectos comunes que pueden aparecer en los objetos. Así, pues no lo voy a incluir, pero que sepamos que la base de datos de la aplicación está preparada para proponernos todos estos aspectos. Bien, lo mismo que hemos hecho con acciones naturales, fuerzas físicas, con delincuentes, etcétera, pues tendríamos que hacer con el resto, fuentes comunes y efectos comunes. Si en alguno de los puntos estos quisiéramos insertar alguna imagen, por ejemplo, las fuentes comunes que dan lugar a los riesgos por tal, son robos. En la imagen se muestra los puntos vulnerables. Aunque a lo mejor ese apartado que estoy poniendo no correspondería aquí, siempre podemos hacer una pequeña referencia insertando una imagen. Es decir, vamos para que se vea, insertar una imagen JPG que tenemos preparadas, ¿de acuerdo? Y en esas imágenes aparecen pues ciertos puntos en los que pueden haber, pues supongamos que podrían haber robos o podría haber algún problema, ¿de acuerdo? Ahí, por ejemplo, fuentes comunes de peligro, pues le digo abrir y observemos cómo se inserta la imagen que nosotros hemos realizado, ¿de acuerdo? Esta imagen puede ser una imagen escaneada, es un JPG,
puede ser una imagen escaneada, puede ser una pantalla capturada del ordenador o incluso pueden ser planos de AutoCAD. Es decir, si esto se va a hacer por un departamento que utiliza AutoCAD como plataforma de trabajo, pues igual que decimos insertar imagen JPG, seleccionaríamos Windows Metafile y nosotros insertaríamos ese plano que tenemos de AutoCAD y que quedaría igualmente reflejado aquí. Cuando le digo incluir, este ítem, el ítem de delincuentes, tendría no solamente el texto, sino la imagen. Si son muchas imágenes y vamos a trabajar, las podemos insertar estas imágenes en la ventana de la derecha. Insertarlas en la ventana de la derecha es que nos permitiría seguir trabajando aquí y ver, digamos, más el texto, ¿de acuerdo? Pero da lo mismo insertarlas en esta ventana que en esta otra. Bueno, lo mismo haríamos con fuego, lo mismo haríamos con el resto de agentes de deterioro. Vamos a hablar de niveles de protección. Aún estamos dentro del apartado de la ISO 31000 que corresponde a identificación de riesgos. Hablamos de agentes de deterioro y hablamos de niveles de protección. Y entonces, dentro de los niveles de protección, definimos los objetivos de los niveles. Observemos como aquí se ha puesto ya la colección 1 y se ha puesto ya la colección 2 para que tengamos claro en el documento que vamos a desarrollar, cuando hablamos de colección 1, a qué nos estamos refiriendo y cuando hablamos a colección 2, a qué nos estamos refiriendo. Los niveles de protección son el soporte, donde se sustentan los cuadros, la sala, donde se exponen los cuadros y el edificio, donde se alojan las colecciones cedidas. Así pues, vamos a hablar del soporte, de la sala y del edificio. Le decimos incluir y entonces, bien, niveles de protección de los cuadros. Bien, y ahí lo tendremos. Soporte, mobiliario, no se necesita mobiliario alguno. Sala, las salas estarán debidamente iluminadas, debidamente protegidas frente al robo, en condiciones de temperatura y humedad apropiadas, etc. Del edificio no hemos hecho ninguna concreción, pero podríamos haber definido más aspectos. Niveles de protección de las salas de exposición. Y igualmente aquí se definen. Los soportes utilizados serán adecuados para garantizar la seguridad del tal. No se requiere, si tuviésemos el sistema de sujeción de los cuadros, pues bastaría con hacer una foto y meter aquí cómo se deberán de sustentar, qué es lo que se deberá hacer, qué es lo que no se deberá hacer, etcétera. Tanto en el soporte, mobiliario, etcétera. Y en cuanto a los niveles de protección del edificio de alojamiento de la exposición, pues vamos al edificio y aquí lo tenemos. Es decir, observemos cómo al ser una exposición temporal multiusos, pues que dispone, esto si nos molestase, por ejemplo, porque queremos ver más texto, bastaría con arrinconar esta ventana de la derecha sin ningún problema y así podríamos trabajar como estamos observando bien. Podemos hablar del alumbrado de emergencia. Hablamos también de los detectores de humo, detectores de proximidad, etcétera, de cámaras de vigilancia, de medios de extinción de incendios, de la señalización que deberemos de poner y cualquier otro plano, otra referencia que nosotros consideremos. Todos estos aspectos son los que nosotros, como, digamos, cesión que vamos a hacer, les vamos a exigir que tengan, en este caso, estas salas que se han sido habilitadas. Así pues, le decimos incluir y estos aspectos son los niveles de protección que nosotros consideramos. No solamente protección frente al hurto, sino también protección frente al incendio, etcétera. Bien, continuamos. Probabilidad de ocurrencia de los riesgos. Bueno, esto es simplemente representativo. Llamaremos eventos poco probables, eventos frecuentes o eventos acumulativos si se producen menos de una vez cada 100 años, más de una vez o varias veces por siglo y si se producen de forma continua o intermitente. Es una pequeña clasificación que aquí no procede para el museo. Tampoco lo elimino porque el que esté ahí sin incluir no me va a afectar para nada. Y estamos todavía en el mismo apartado de identificación de riesgos. Hemos hablado de lo que serían los agentes de deterioro y los niveles de protección y ahora vamos a hablar de identificación final de riesgos del acervo museológico. Y aquí ya hacemos un resumen
como eventos poco probables, eventos frecuentes y procesos acumulativos de todas las acciones que hemos visto antes. Acciones naturales, fuerzas físicas, delincuentes, fuego, plagas, luz y radiación UV, temperatura y humedad relativa. Bien, ya hemos visto que se puede hacer con facilidad, y si no entrásemos así, vamos a ver, vamos a decirle no incluir este ítem y vamos a decirle ahora incluir. Bueno, pues ya prácticamente lo tenemos más o menos cumplimentado, ¿de acuerdo? Eso sí, este ítem ahora no ha sido personalizado para nuestro caso, es lo que por defecto propone la aplicación. Por lo tanto, no me sirve. Habría que haberlo modificado, pero yo, en este caso, lo he perdido porque tampoco tenía mayor importancia. Pasamos al apartado siguiente. Hemos hablado, dentro del apartado de identificación de riesgos, de agentes de deterioro y niveles de protección. Ahora vamos a hablar de comunicación de riesgos. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, pues, por ejemplo, identificación de la amenaza, descrito el efecto adverso y especificada la parte del acervo afectada. Entonces, acciones naturales. En caso de producirse un sismo, se produciría la destrucción de algunas de las obras. ¿Y qué parte de las obras expuestas? El 20%. No queremos pasar por aquí porque resulta de que estimamos que para una cesión temporal, que va a estar un año, no hace falta que le dediquemos este tiempo para gestionar los riesgos en todos estos apartados. Es decir, si se roba un cuadro, disminuye la validez de la colección y la parte del acervo afectada puede ser muy variable en función del cuadro o cuadros que se hayan sido robados. Por lo tanto, yo no lo veo muy vinculante. Bueno, pues así de sencillo, no incluir, aunque yo lo había desarrollado, pero era simplemente para mostrar la posibilidad de que no siempre pues vamos a tener que hacer uso de todos los ítems, sino hemos dicho que la ISO 31000 no es certificable, por lo tanto eso no me obligará a que cumpla unos requisitos mínimos, sino al buen hacer que yo pueda. Bien, este apartado no me interesaba y dentro del apartado de mapas y planos arquitectónicos vamos a hacer la ubicación de las fuentes de peligro. Aquí tenemos un plano en el que hemos puesto algunas de las fuentes de peligro. Por ejemplo, delincuentes, sismos, manipulación, es decir, las zonas rojas están marcadas para otros aspectos. Bien, en cualquier caso, bueno, no ha sido, lo dejo. Vamos ahora al análisis de riesgos. Y dentro del análisis de riesgos, bueno, el resto ya sabemos que sería más o menos parecido, ¿vale? Las fuentes o los objetivos, bueno, los objetivos es precisamente establecer una magnitud de los riesgos. Es un método cuantitativo. Entonces nosotros vamos a explicar rápidamente la metodología. Al ser un método cuantitativo, tiene 3 factores. La escala A o el factor A cuantifica la frecuencia. Frecuencia de ocurrencia 1 año, 3, 10, hasta 30.000 años. Y esto le asigna un valor numérico al factor A. 0,5, 1, etcétera, etcétera. Es decir, el más pequeño, y tal como estamos viendo, tiene valor 0,5 y el mayor valor 5. Si pasamos al factor B, que cuantifica la pérdida del valor esperado de cada ítem afectado, igualmente la pérdida del 100% tiene un factor 5 y la pérdida muy leve del 0,003% tiene factor 0,5. Igual que antes, los factores B van de un numeral 0,5 a 5. Y el factor C, que cuantifica el porcentaje o fracción del valor del acervo afectado, tiene también un valor que va desde 5, cuando el acervo está afectado al 100%, a un valor 0,5 cuando está afectado solamente el 0,003%. Por lo tanto, si nos damos cuenta, la magnitud del riesgo, que es la suma de los factores A, B y C, debe de ser un valor que estará comprendido entre 5 más 5 más 5, que será igual a 15,
será el caso más drástico y el peor de todos, al que sea el más leve de todo, que será 0,5 más 0,5 más 0,5, que esto es igual a 1,5. Por lo tanto, esto si queremos lo podemos reflejar ahí, lo ponemos más pequeño para no quitarle digamos, importancia a la magnitud de riesgo, y decimos, esta magnitud oscilará entre los valores de, bien, y tal como hemos hecho antes, le quitamos la negrita, lo ponemos, por ejemplo, a 10 y ahí lo tenemos. Esta magnitud oscilará entre los valores de 15, máximo posible, a 1,5, mínimo posible. Bien, y esto nos permitirá hacer una clasificación, ¿de acuerdo? Es decir, esta es la metodología que vamos a utilizar. Ahora vamos a aplicar esa metodología. Y para aplicar esa metodología, como teníamos acciones naturales, fuerzas físicas y tal, pues claro, vamos a entrar en acciones naturales. Y entonces en acciones naturales tenemos sismos. Hay que tener en cuenta que si hubiese algún otro riesgo, podríamos añadirlo. Por ejemplo, riesgos y por ejemplo, podríamos ponerle vientos huracanados. ¿De acuerdo? Bien. Vamos al de vientos huracanados. Bueno, vayamos a poner la primera V con mayúsculas y veamos con qué facilidad nosotros podemos evaluar el riesgo. Hombre, he puesto dos Vs. Así, vientos. Frecuencia de velocidad de ocurrencia. Vamos a ver, los vientos huracanados vamos a suponer que pasa una vez cada 30 años. Sin saberlo nosotros, ya se ha asignado el valor 3,5. Pérdida de valor esperado. Hombre, si vienen vientos huracanados, algunas partes, pero poco. Afecta al 0,1%. Y ya se ha asignado el numeral 2 al factor B. Porcentaje o fracción del acervo afectado. Y entonces decimos, bueno, también afectaría al 0,01%. Bueno, pues ya lo tenemos. Observemos. Vientos huracanados, 3,5 y 2, 5,5 y 1, 6,5. Ya lo tenemos. Magnitud del riesgo, 6,5. Ahora, si quisiéramos añadir más riesgos, podríamos perfectamente añadir todos los riesgos dentro del apartado de acciones naturales. En este caso, me ha servido para que veamos con qué facilidad evaluamos uno. Y si quisiéramos ver la representación gráfica, ahí lo tendríamos. Cosa curiosa, yo pensaba que el riesgo más grave era sismos, con un valor de 4,5, y me llevo la sorpresa de que los vientos huracanados me salen un valor de magnitud del riesgo del 6,5. Vale, pues me ha podido descomponer un poco la idea que yo tenía. O bien reevalúo todo de nuevo, ¿de acuerdo? Porque me he quedado un poco descompuesto. Pero esto es para que lo veamos. Si quisiéramos consultar dentro de frecuencia, pérdida, porcentaje o magnitud del riesgo, cómo afectan en unos u otros, aquí vemos cómo afecta la frecuencia. La frecuencia de los sismos y vientos huracanados es siempre, como hemos visto, la misma. Con la misma frecuencia se suelen dar. Pérdida del valor. Paradójicamente, en sismos hemos pensado que va a ser menor que en vientos huracanados. Porcentaje del acervo. Nos llevamos la sorpresa de que en sismos va a ser menor que vientos huracanados. Y claro, evidentemente, ya el resultado total, magnitud del riesgo, que como quiero incluir esta gráfica solo y no quiero incluir ni la frecuencia, ni el pérdida de valor, ni el porcentaje, pues marco como que quiero incluirla en la impresión. Bueno, y lo mismo haríamos con el resto, es decir, fuerzas físicas. En este caso hay 3 que hemos puesto y que la que más me preocupa es tratamiento que van a tener los objetos en traslado, desplazamiento y luego roturas por mal uso. El mal uso es lo que menos me preocupa y parece que en principio sea lo más preocupante, pero parece ser que los traslados o el tratamiento de objetos durante los procesos de montaje, desmontaje va a ser lo peor. Delincuentes, pues lo mismo. En este caso robos, pues nada, tenga el valor que tenga, magnitud, riesgo. Luego vemos que tiene
una magnitud bastante elevada. Le decimos incluir y así tendríamos con el resto. Poco a poco, es decir, algunos de la magnitud del riesgo, pues es pocos riesgos, pero pueden haber otros que sí que, como hemos visto antes, tengan dos o más riesgos contemplados. Por ejemplo, en este caso, número excesivo de visitas o microclimas generados, ¿de acuerdo?, por falta de ventilación. En este caso, ahí lo tendríamos, microclimas 7 y número excesivo de visitas 6. Por lo tanto, me preocupa más los microclimas que el número de visitas. Bien, ¿qué hacemos con toda esta magnitud del riesgo? Bien, hay una posibilidad, no lo voy a explicar porque tampoco esto es un curso de formación, de cuantificar la incertidumbre, yendo a un escenario optimista o a un escenario más pesimista del que hemos visto anteriormente, que en el caso nuestro de una cesión temporal pues no se presta, ¿de acuerdo? No consideramos que sea el apropiado para analizar. Por lo tanto, tampoco lo hemos eliminado, pero ahí está. Evaluación de riesgos. Hemos procedido a la evaluación del riesgo y entonces vamos ahora precisamente a ver qué hacemos con el riesgo. Porque ahora el grado de peligrosidad hemos dicho que iba de 15 a 0, el más pequeño que era 1,5, pero que ya ni se contempla. Es decir, es a partir del 5 el que lo contemplamos. Más pequeños no se contemplan porque se consideran muy despreciables. Por lo tanto, no hemos de contemplarlos. Bien, vamos partiendo de esta clasificación, vamos a clasificar nuestros riesgos. ¿Vale? Entonces, en la tabla esta, con 11,5 tenemos incendio de origen eléctrico. Con valor 10 tenemos robos. Con valor 7 tenemos microclimas. Con valor 6, tratamiento de objetos inapropiados, 6,5. Y con valor 6, todos estos elementos. Por lo tanto, ¿a mí qué es lo que más me tiene que preocupar? Vamos a ver. Lo que más me tiene que preocupar, porque para eso hemos utilizado en la evaluación de riesgos un método cuantitativo, es precisamente que me sale la magnitud del riesgo mayor con incendios de origen eléctrico. Esa es mi prioridad. Y después, el robo. Yo he de esmerarme en adoptar tratamientos del riesgo, en este caso, que vayan orientados al incendio y al robo. Y luego ya después a los microclimas, que también tienen un número bastante alto y me debe de preocupar, aunque estamos ya en la franja verde, tratamiento de objetos inapropiado y lo último que me tiene que preocupar es roturas por mal uso, porque después de la evaluación va a ser rara vez que esto se produzca. Así pues, todo lo que hemos hecho hasta el momento, todo era para reflejar los datos en esta tabla. Ya lo tenemos. Ahora haríamos un gráfico de prioridad de la magnitud del riesgo y entonces esto sería una planificación de tipo Gantt. Aquí vamos a decir, primero, que vamos a actuar sobre el riesgo de origen eléctrico. ¿En qué fechas? Ahí las tenemos. ¿Cómo funcionan estos gráficos? Hemos de pensar que esto no está hecho para profesionales de informática, sino que está hecho para personas que son profesionales de la gestión de riesgos y profesionales de los museos. Y entonces no busquemos cosas complejas ni difíciles. Aquí vemos más y pone añadir tarea. Voy a pulsar el botón. Nombre de la tarea. Tarea de ejemplo. ¿Queremos ponerle una descripción? Vale, pues descripción, para que veamos dónde se va. Color de relleno, vamos a ponerlo en azul, para distinguirlos de lo que hay. Fecha de inicio y fecha de fin. Vale, vamos a ponerle, vamos a poner esas fechas. Le digo aceptar y ahí lo tenemos. Y uno puede pensar, hombre, no lo veo. Claro que no, porque esto corresponde a agosto. Habrá que hacerlo más pequeño para que aparezca o moverlo hacia la derecha, ahí lo tenemos. ¿Vale? Como es un día, pues apenas se ve, pero podemos hacerlo más grande, ¿de acuerdo? Y lo podemos desplazar por su línea de acción. Es decir, esta tarea de ejemplo, con esta descripción asociada, pues para que lo veamos todo junto, pues hemos puesto a modo de ejemplo, que era la primera quincena, pues bien, esta tarea que hay que hacer es con anterioridad a, digamos, a analizar o a tomar las actuaciones que vamos a definir
para incendios de origen eléctrico y robos. Antes hay que hacer esto. ¿En qué fecha? Bueno, yo le he puesto aproximadamente, como vemos que esto es agosto, pues la primera quincena de agosto aproximadamente. Si quisiéramos editarlo y ponerlo exactamente la fecha, pues pondríamos la fecha sin ningún problema. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí lo tenemos. Cuando yo tengo esta gráfica o esta planificación que me he hecho, que puedo añadir tareas, eliminar tareas, aumentar para verlo más grande, disminuir para verlo más pequeño, extenderlo a todo lo que abarca la planificación que estamos haciendo. Y con estas barras navegar hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Bien, en cualquier caso, cuando yo tengo como quiero eso, le digo incluir y eso va a ser mi gráfico de prioridad de la magnitud del riesgo. Primero vamos a trabajar esto y vamos a hacer hincapié porque hemos planificado ya unas fechas. Y ahora vamos a la priorización. La priorización es que primero vamos a actuar como hemos planificado en incendios de origen eléctrico, en robos y en el resto de los riesgos detectados. En tercer lugar, ya no me preocupa el resto porque son magnitudes asumibles. Bien, vamos ahora entonces al tratamiento de los riesgos del acervo. Bien, esto ya sería prácticamente lo último, porque ya el apartado siguiente es monitoreo y revisión y veremos cómo está todo pensado para poderlo hacer rápidamente. En principio, se definen objetivos, etcétera, pero vamos a ver, porque todas van a funcionar igual. Actuaciones para evitar las causas, para bloquear, para detectar, para recuperar, para responder, etcétera. Vamos a ver, actuaciones encaminadas a detectar. Y observaremos que tenemos actuaciones preventivas, actuaciones correctivas, es decir, lo que ya hemos encontrado mal y que debemos de corregir, y acciones urgentes, es decir, sí o sí, esto hay que resolverlo ya. Luego, por defecto, tal como estamos viendo, ya aparecen unas tablas en las que nosotros podemos, mejor dicho, ir cumplimentando datos de cualquiera de los aspectos o de los apartados, ¿de acuerdo? Pero podemos ir cumplimentando datos. ¿Que hay que insertar alguna imagen? La podemos insertar donde queramos, en la ventana de la derecha o en las ventanas estas o incluso en las filas de la tabla. Y cuando yo esto como acciones preventivas, y si no hay ninguna, pues así de sencillo, me las cargo todas. Ya está, eliminadas. Acciones correctivas, estas. Acciones urgentes, esas otras de ahí. Le digo incluir y los cambios son los que se incluyen. Yo le voy a decir no incluir o cancelar porque como he borrado, para que se quede. Bien, estos serían definir las etapas de control. Es decir, desde aquí se definen los procedimientos de respuesta. ¿Qué hemos de hacer para evitar la causa del riesgo, para bloquear los agentes de deterioro, etcétera? Cuando uno entra, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer en el edificio? Y entonces nos quedamos bloqueados. Observemos qué aparece aquí. Solamente lo voy a explicar, pero esto es, digamos, modificable por el usuario. Un botón de actividades. Pulsamos actividades. Las actividades son ordenar, movilizar, coordinar, organizar, controlar, preparar, colaborar, declarar, solicitar y notificar. Todo esto, ¿vale? Entonces, imaginemos, bueno, a modo de ejemplo, marco estos tres apartados. ¿Qué ha sucedido? He puesto el puntero del ratón en uno de los apartados. Ahora no me acuerdo cuál, pero enseguida lo sabremos. Cuando yo le digo aceptar, hemos visto cómo inmediatamente se han cumplimentado con parte de las actividades que yo tenía establecidas. Y estas actividades se pueden modificar por el usuario, es decir, se pueden diseñar por el usuario y reutilizar de unos a otros proyectos. Por lo tanto, mi consejo es que si queremos personalizarnos la aplicación, podríamos personalizarla, aunque por defecto ya viene bastante extendida, pero eso nos evitará tener que retomar muchas veces acciones que no sabemos qué hacer. Por ejemplo, vuelvo a repetir, esa y esa. Le digo aceptar y automáticamente ahí las tenemos. Si le hubiese puesto el puntito, pues ahí tendríamos el punto para que lo veamos. Bien, así pues, estos protocolos o actuaciones para evitar, bloquear, etcétera, va a ser fácilmente diseñables
por el usuario. Por defecto ya aparecen, pero sería mejor personalizarlos para la situación concreta. Del mismo modo que había una planificación para las etapas de control, habrá un cronograma de actuaciones para la implementación. Por ejemplo, las actuaciones para evitar serán hasta el 10 de agosto posible el realizarla. Vamos a ver si es verdad. Sí, hasta aproximadamente, bueno, si lo ponemos así, sale hasta incluso el día. Hasta el 10 de agosto. Actuaciones para bloquear hasta el 30. Actuaciones para detectar hasta el 15 de septiembre. Bueno, y así sucesivamente podemos, igual que hemos visto antes, añadir tareas, eliminar tareas, etc. Identificación de los resultados medibles. Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Tabla de identificación, mejoras al reforzar las puertas, el control de accesos, señalizar debidamente, cambios concretos esperados y auditables, serían todos estos. Bueno, funciones y responsabilidades. Aquí vamos a obligar a que las personas se hagan cargo y de una serie de funciones y de una serie de responsabilidades frente a implantar estas etapas de control. Esas personas las hemos definido con sus funciones que deben de hacer específicamente y si necesitamos recursos especiales, por ejemplo, reforzar todo lo que serían las puertas de acceso al museo, control de accesos mediante rayos X, pues una empresa profesional contratada a tal efecto, contratar servicios a empresa de seguridad y ¿de dónde vamos a sacar el presupuesto? Con recursos propios, mediante algún mecenas, etcétera. Bueno, y prácticamente nuestra gestión de riesgos ha sido realizada. ¿Por qué digo que ha sido realizada? Porque el monitoreo y revisión es posterior a la implantación. Vamos ahora a centrarnos en lo que sería obtener el documento. Vamos a obtener el documento y nos vamos a gestión y con esto ya vamos a terminar. Sería archivo, generar documento y esto es muy importante. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque la aplicación permite que el documento que vayamos a generar, por ejemplo, sea solo el análisis de riesgos. Yo le pondría como título del informe análisis de riesgos. Si solo marco este ítem, quiere decir que a mí solo me importa el análisis de riesgos. Así le digo aceptar y puedo del documento total que hemos desarrollado obtener exclusivamente partes del mismo. Muy cómodo cuando yo tengo que, por ejemplo, hemos estado un equipo auditor y hemos identificado los riesgos y digo, mira, quiero solamente la identificación de riesgos y la reparto por internet con PDFs, etcétera. Bueno, en este caso vamos a obtener solamente el análisis de riesgos. Le decimos aceptar y ahora se genera un documento, espero que se lo haga rápidamente, ¿vale? En el cual, en este proceso, solo se va a contemplar el análisis de riesgos. El documento, mientras se está generando, ¿vale? El documento que vamos a generar, vamos a verlo, vamos a intentar minimizarlo para que salga en pantalla. Vamos a ver, y así lo vemos todos perfecto y bien. Sería este, ¿vale? Le hemos cambiado el título, le hemos puesto análisis de riesgos, gestión de riesgos, ¿vale? Escalas ABC, en la cual explicamos la metodología. Si no hubiésemos querido explicar la metodología, cuando vamos a generar el documento, desmarcamos ese ítem y esto no hubiese aparecido, ¿vale? Refleja los cambios que hemos puesto, ¿vale? Y ahí lo tenemos. Entonces, empezamos ahora. Acciones naturales, sismos y vientos huracanados. Esta sería la representación gráfica que tenemos. Fuerzas físicas, y esta sería la representación gráfica que tenemos. Delincuentes, bueno, aquí tendríamos la tabla en la que se obtienen los valores de frecuencia, valor de esperado, porcentaje y magnitud del riesgo, y esto sería la representación gráfica. Y así sucesivamente con el resto de los ítems que vamos nosotros a generar, en este caso, los correspondientes directamente al análisis de riesgo. Bien, ya lo tenemos. Cerrar. Bueno, por fecha ha salido esta, porque por defecto habrá una fecha establecida, ¿vale?
pero en principio no le he marcado la fecha de hoy. Cerrar. Para marcarle la fecha de hoy, tendría que ir a configuración, o a ver, ¿dónde está? En proyecto, perdón, en opciones de documento y fecha actual, en lugar de la fecha especificada, que era la que ha salido el 18 de mayo, pues tendría que haberle puesto fecha actual. O, si queremos, porque estamos en el mes al 6 de junio, pues haber marcado el 6 de junio y ya está. Aceptar. Bien, podíamos haberle puesto una identificación, incluso un logo para que apareciese en todas las páginas. ¿Vale? Bueno, y esto sería, es decir, desde aquí, con generar documento, seleccionamos aquellos aspectos que nos interesa ver. Por ejemplo, vamos ahora a ver estos aspectos, ¿vale? Análisis del contexto, bueno, pues estos aspectos de aquí. Pues podríamos poner, bueno, mira, concepto del riesgo no lo quiero para que veamos. Entonces le digo aceptar y generamos nuevamente un documento que contiene esos apartados. Ahora ya saldrá la fecha bien. Vamos a nuevamente a centrarlo para que podamos todos verlo, ¿vale? Y esto sería, es decir, que se reflejan las tablas, los gráficos, las imágenes, las fotos, todo esto va a quedar perfectamente incorporado en el documento. Lo he generado para decir que se me había olvidado que desde aquí podemos bien imprimir el documento, bien exportarlo en formato de PDF o bien exportarlo en formato de Microsoft Word. El formato de Microsoft Word no hay ningún problema, entra exactamente como lo estamos viendo. Es decir, vamos a trabajar con total libertad el Microsoft Word. El índice se va a generar siempre y se va a generar cuando imprimamos o exportamos el documento. Mientras no se imprima o se exporte en doc o PDF, el índice no lo vamos a ver. De hecho, estos estamos en modo previsualización y no lo vemos, pero el índice sí que se genera. Bien, se ha hecho un poco tarde, quizá nos hemos extendido algo de más, pero bueno, ha sido interesante porque han podido ver un ejemplo para que vean las posibilidades que esto entraña. Respecto al monitoreo y revisión, si yo quisiera, generaría el documento y le digo, mira, solo quiero monitoreo y revisión y le puedo poner auditoría interna, gestión de riesgos del patrimonio museológico. Y entonces generaría un documento en el que aparecería los ítems que hayamos nosotros contemplado aquí, que están bastante completos y fáciles para desarrollar nosotros, por nuestra parte, basados en la ISO 31000, esta auditoría del tratamiento de gestión de riesgos. Le diríamos aceptar, ¿vale? Y generaríamos dicho documento. El documento lleva, ahora lo veremos, lleva lo que sería una serie de puntos de chequeo. Vamos a verlo porque es interesante. Y que ya vienen todos por defecto, propuestos por la aplicación. La base de datos de la aplicación ya incorpora todos estos puntos de chequeo. Vamos a entrar dentro y lo veremos. Es decir, auditoría de implementación, identificación de riesgos del acervo, resumen de la auditoría y ya vamos a poner si es muy grave, grave, leve y una serie de observaciones. Esto nos lo llevaremos en soporte papel e iremos auditando in situ. Tanto, en este caso, para identificación de riesgos del acervo museológico, como para la aplicación de las escalas ABC, ¿de acuerdo? Como para comparación de riesgos, para la priorización de la magnitud de riesgo, y ya viene todo esto, como estábamos comentando, todas estas tablas ya vienen premontadas directamente por la aplicación, porque es lo mínimo que se debe de hacer para hacer la auditoría interna. A partir de ese mínimo propuesto, son los responsables los que los deben de modificar o readaptar a sus condiciones particulares de sala, de colección, de objetos o internamente de todo el museo. Bueno, esto da una visión general de la aplicación. Vamos ahora a pasar directamente donde estábamos antes, que es, a ver si lo llego a ver, a ver dónde estamos. A ver un momento que me paso a aquí. Bien. Ya tenemos ahí perfectamente
compartida la pantalla donde nos habíamos quedado. Ahora solamente nos queda decir una cosa, antes de empezar el turno de preguntas. Esto es una aplicación de software, como han visto, bastante fácil e intuitiva de aplicar, con muchas facilidades para personalizar y adaptar a cada uno de los museos, y nuestra promoción especial que hemos hecho a través de Triarsa con Gabriela Serkin es precisamente la adquisición del software en 2 pagos, porque el software tiene de promoción un precio de 20.000 pesos, y entonces lo que hemos hecho ha sido intentar facilitar que se implante la herramienta con un primer pago antes del 30 de junio de 10.000 pesos y un segundo pago antes del 31 de julio de otros 10.000 pesos. Por lo tanto, creemos que es bastante asequible y ahora ya estamos en el turno de las preguntas. Así que, si les parece, yo por mi parte vamos a dejar de grabar la grabación, vamos a parar la grabación.